Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola Buenas Ira, bien, buenas noches. noches. Bueno, hoy vamos a hacer una indagación, pero antes de empezar quiero recordarles que pueden entrar a nuestra página web www.iracemahipnosis.com, donde pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y donde nos pueden enviar también correos directamente a info@iracemahipnosis.com y también a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Bueno, vamos a empezar esta indagación el día de hoy y vamos a conectar con este mundo eh, que mucha gente piensa que es como de fantasía, pero vamos a ver qué sale energéticamente. Entonces vamos a respirar profundamente y vamos a hacer primero a conectar con la naturaleza y vamos a observar esto que vemos en el mundo de las fantasías como los duendes y las hadas. Y vamos a ir a conectar pues con la naturaleza, con un bosque, con un campo, con montañas, con ríos, con flores. Y quiero que me digan cómo se presenta la energía de las hadas y de los duendes con relación a la naturaleza. Cristina. Bueno, estoy en un bosque. Veo que los duendes se presentan muy camuflados dentro de dentro de los, por ejemplo, los árboles. Entonces ellos tienen una, un físico como las vetas de los árboles, por ejemplo, Ujú. y se mimetizan en en las hojas. Entonces como que toman la posición de el arbusto, la hoja, y están ahí haciendo sus como medio maromas porque los noto muy juguetones. Ujú. Y ellos quieren atención, quieren muchísima atención y quieren que los vean. Ellos así se mimeticen, quieren que los vean. Las hadas, veo luces, son unas lucecitas eh, que aparecen, pero como, como confusas, como confunden. Ok, Nico, ¿tú cómo los percibes? Yo lo que primero percibo, Ira, Ujú. son distintos puntos como centrales en el planeta en donde este tipo de energías pudiera estar como más efervescente. Ujú. No necesariamente todos se encuentran aislados como en un punto de naturaleza sin conexión, Ujú. pero los que están más llegados a los seres humanos sí tienen cierto aire de fantasía o por Ujú. lo menos forman parte de lo que serían como lugares históricos o emblemáticos fusionados con la naturaleza que terminan como sirviendo como casa para estos seres. Lo que yo observo, Ira, es técnicamente una dimensión sobrepuesta sobre la otra, como si a la imagen del planeta Tierra, Ujú. tal y como está, le subieras encima un celofán con otro tipo de imágenes que se agregan al paisaje que ya existe. Ujú. Yo observo que son entidades, Ira, que forman como parte de lo que vendrían siendo también las células del planeta, pero transforman la energía de una manera que en su dimensión
hacia nosotros aparece como un resultado físico también de alguna forma. Su interacción con la Tierra es tanto de recibir como de entregar. Es como si utilizaran la energía del planeta y la cambiaran alquímicamente para transportar a la Tierra. O sea, no necesariamente como en las películas que hacen las frutas y hacen que aparezcan las frutas o las flores, pero de alguna forma su existencia en su dimensión sí alimenta o gira a los procesos biológicos de la Tierra en su fisicalidad Ujú. y por ende sí están conectadas en dimensiones. Ok, a ver, aquí, em, ¿cómo se manifiestan estos seres en, en nuestras ciudades, en estas partes urbanas? Porque muchas ciudades han crecido tanto que han tomado bosques, que han tomado campo, que han tomado donde lugares donde aparentemente estos seres viven ahí. Entonces, Cristina, ¿cómo se manifiesta esta energía en las áreas urbanas de la Tierra? ¿O no se manifiesta? ¿O qué pasa? Sí se manifiestan. Veo arbustos, sí, y que están ahí mimetizados, pero lo que me llama la atención es que son diferentes tipos, por ejemplo, de duendes. Ok. Entonces son más, como más tipo gárgola, Ujú. como que cambian con su estructura energética, Ok. depende de dónde estén. Cambian su fisonomía, su... Sí, Ok. como Y, diferentes tipos, mejor dicho. ok. ¿Y por qué la cambian? Creería que para, como una forma de adaptación y de, porque por ejemplo veo unos duendes como de la energía, Ajá. como sí, la energía, la energía, como muy, como unas presencias, como unas entidades eh, como que contaminan, ¿sí? Ajá. Como, tienen como una, así como una estela, una energía que contamina y es como un poquito como perversa, como en cambio, veo a los del bosque y sí son juguetones, son un poquito maldadosos, pero no tienen esta energía tan densa. Veo que los de la ciudad, por ejemplo, son muy densos, muy densos. Ok. Nico, ¿qué tipo de entornos o lugares son los que más les gustan para habitar ahí o albergar ahí dentro de las zonas urbanas? ¿Escuchas, Ira? ¿Sí? Haz de cuenta, Ira, que yo observo algo ligeramente, em, sí hay una adaptación de algunas especies, pero también observo que las que en sí se conectan en este sentido a la naturaleza, de alguna forma sí repelen las grandes estructuras humanas. Ok. Yo en los espacios donde veo fusión es, por ejemplo, detecto uno específico en la zona del sur de México, en Chichen Itza, en donde hay gran cantidad de estas especies e interactúan con ciertos poblados de la región, em, y están muy cerca a estos como estructuras, a las pirámides. No necesariamente forman parte del folclore, Ujú. o por lo menos no en el nombre que los conocemos, creo que ya los conocen como cheneques o algo así, Aluches pero también, ¿no? aluches, ajá, pero por ejemplo, se adaptan a estas estructuras energéticas, las utilizan como un hábitat, porque por ejemplo, la pirámide de Chichen Itza aparece tanto en nuestra dimensión como en su dimensión, Ok. pero no todas las ciudades, no todos los edificios, sino todo lo que el humano construye se llega a traspolar a la dimensión de ellos y en viceversa. No todo lo que estas especies manipulan energéticamente o puedan crear llegará hacia nosotros. Ok. Cristina, ¿cuáles son las características físicas y energéticas de estas dos especies, de los duendes y de las hadas? ¿Cuáles son las características de cada uno y en qué se diferencian? Em, Duendes, los duendes veo que son estructuras, tienen
más manos, cara, ojos, ¿sí? Son como más humanos, mejor Ujú, dicho. Y en su estructura son como entidades eh, que no tienen luz. Las hadas sí. Las hadas son diferentes tipos de luces. Las hadas puede que no tengan cuerpo, ni ojos, ni nada. Esa es una característica muy diferente entre una y la otra. Los duendes tienen luz, pero es muy tenue y es como los líquidos que pasan por dentro de ellos, porque sí veo que tienen una estructura que pasa líquido, que sí, porque veo que hay unos mucho más grandes que otros, veo que hay de todo tipo, desde chiquiticos hasta altísimos, enormes, ujú. pero no depende de que si son adultos o no, es como de la Su especie. del tipo de especie, pero todos viven con todos. Tienen una cara muy como deforme, Ajá. eh, son, son, son bastante como desagradables, son miedosos, pero no son malos. Ujú, O sea, son juguetones, son un poquito perversos, pero no, no son ni demoníacos ni... Las hadas sí son, las percibo como más como ancianas, como la ujú, cara de una anciana, ujú. siendo que hay unas que sí tienen cuerpo, otras que no, y, y siento que confunden, como que eh, tenemos una percepción pues dentro del sistema que son luz, y puede que sí, pero su gran objetivo es confundir, A ver, ¿sí? ¿y por qué unas tienen cuerpo y unas no? Tú observas su energía y cuáles, las que tienen cuerpo, cuál es su característica y las que no tienen cuerpo, cuál es su característica. Pues ahora que preguntas eso, Ajá. me doy cuenta que hay unas hadas, entre comillas, que no son hadas, sino son como brujas, que Ah, se hacen pasar por hadas, ¿sí? Y esas son las que sí tienen cuerpo. Las otras no tienen cuerpo. Digamos que las originales. ajá. Bueno, no, ambas tienen el objetivo de confundir, Ujú, ¿sí? De hacer creer al humano que es bonito, ¿sí? ajá. Pero no lo es. Ok. Em, ¿Qué tipo de habilidades, Nicolás, tienen estas entidades? Y estamos hablando de habilidades o lo que se conoce como poderes o formas energéticas que puedan influir o influenciar su vida, su territorio y su convivencia con los humanos. No, ¿Me escuchas? Es ahora que, sí. sabes, Ira, en el transcurso de la historia de la humanidad y convivencia con este tipo de especies, por ejemplo, que es la Ujú, indagación, ujú. puedo identificar que ha habido oficios o Ah, incluso talentos ajá, que pudieran haber originado pues como en esa otra dimensión. ujú, Muchas de las artes, Iras, ajá, están inspiradas a partir de la conexión energética que ha habido en la historia de especies como estas y humanos. Estas epifanías en donde una especie como esta, elemento de la Tierra, conecta en un punto y momento con un humano y pudieran combinar un tipo de pensamiento, las imágenes proyectadas en el cerebro humano ha inspirado a muchos artistas, cantantes, pintores, incluso sastres, a crear cosas que provienen de alguna forma de inspiración de estas entidades, de estos seres. Incluso observo mucho trabajo en la madera, escultores, ujú, y esos talentos artísticos, no digo que provengan, son innatos del humano, ujú. pero la inspiración y la conexión que provienen pudieran venir de ese tipo de inspiraciones. Tanto de las hadas como de los duendes. Sí, de ambos. Es que se cuenta que yo en un sentido de clasificatorio parecieran como que fueran especies primas, Ujú, en donde los duendes
La diferencia es que manejan un estado como un poco más denso, se mueven dentro de Ujú, la tierra, y puedes encontrarlo como es la tierra, haz de cuenta, en sus distintos minerales de oro, de plata, de cristal, de gema, y hay duendes de todo tipo. Y las hadas, o lo que pudiéramos entender como hadas, son como elementales más del viento, ujú. se mueven como en frecuencias que están relacionadas como con el viento, como con los pétalos, como con estos, ¿cómo se llaman? Dientes de león, cosas así, como que se presentan en ese tipo de densidades, más naturalezas volátiles Ajá. que terrestres o densas. Ah, ¿y cómo se comunican entre sí? Pareciera que hablaran un lenguaje muy similar, aunque pudiera entenderse como alguien que habla español y alguien que habla inglés. Mm, Entienden que hay como una dimensión en conjunto, ujú. saben comunicarse porque han encontrado formas de extender su comunicación, pero de alguna forma cada uno tiene su idioma. ¿Y con el humano? Con el humano la inspiración es directamente energética, Ira. La Mm, conexión con el humano es completamente telepática. ok. Cristina, ¿cómo se conectan las hadas y los duendes? Puede ser con pensamientos o con emociones o con esta forma de que las personas aparentemente las sienten. ¿Cómo se conectan con el ser humano, dices? Sí, cómo se conectan las hadas y los duendes con los seres humanos, o sea, cómo eligen al ser humano con el que se van a comunicar y cómo se comunican con ellos a través de, bueno, oceánico de la telepatía, pero qué es lo que por lo general quieren comunicar. Lo primero que se me viene a la cabeza son, por ejemplo, medicinas como el yagé, los hongos, ¿sí? Y Ujú, que esto es una forma como de propagación, porque cuando, por ejemplo, con consumir hongos, es como una clase de posesión ok. que que sobre todo los duendes logran vivir o sí, vivir a través del ser humano, ¿sí? Ujú, Lo mismo con el yagé y con estas sustancias, ¿sí? Eso primero. Dos, ellos, yo veo que no es que tengan una razón muy específica, ujú, simplemente es la experimentación, ujú. eh, de jugar, de experimentar, de ser, de vivir en diferentes tipos, porque lo que veo es que cada uno pertenece a un símbolo, a una materialidad diferente, a un símbolo. Entonces, que están los del agua, los del aire, los de la tierra, Ah, los ok. del fuego, Ujú, ¿sí? ujú, Entonces, ellos se conectan mucho con el tipo, bueno, ellos juegan entre sí, ¿no? Pero ujú. ellos sí se conectan mucho con la esencia con la que se está manejando, ¿sí? Por ejemplo, las del fuego, eh, ellas llegan a través del fuego, ¿sí? Ujú. Llegan a través del agua, llegan a través del aire, pero estas sobre todo son llamadas. Los seres humanos las llaman mucho y Entonces, los llaman mucho. entonces en los rituales, por ejemplo, cuando se utilizan fuegos, cuando se van a ríos a hacerse que esas limpiezas que hacen, o estos rituales donde donde prenden las fogatas y que hacen bolas energéticas para que se mueva el fuego y se mueva el aire y se mueva toda la tierra y hacen como remolinos energéticos. Es como un llamamiento a estos seres entonces. Sí, totalmente, Ok, y totalmente. me decías que hay varias especies, o sea, que hay especies más pequeñas, más grandes, pero que los duendes parecidos a la figura humana morfológicamente y las hadas un poco más sutiles y muy volátiles. ¿Cómo es la forma en que ellos van accediendo a la energía del humano, ya que son llamados?
cuando son consumida la sustancia psicotrópica, Ajá, em, las personas llaman a entidades para que los protejan. ajá, Entonces, estas entidades de alguna manera entran y es una posesión, sí. porque veo cómo hasta la piel cambia, ¿sí? La mirada del ser humano, mejor dicho, que veo, cambia completamente. Eh, Eso básicamente es que es uno por pedir y dos, claro, solamente el hecho de que tú consumas la sustancia, ya la energía está abiertísima A a ver, todo. claro, pero entonces si no hay consumo de alguna sustancia, ¿no es fácil que puedan conectar con ellos? ¿No, no es tan fácil la conexión con ellos o que ellos lleguen hacia los seres humanos? Sí, pero solamente personas que tienen habilidades de poder ver entidades. Ok, A esas personas sí, ok, pero no a todo el mundo, mejor dicho. A todos no. ok. ¿Y todas las especies que hay de duendes les gusta o tienen la capacidad de convivir con el ser humano o son solamente ciertas especies específicas de duendes o ciertas especies específicas de hadas? O sea, todas o algunas solamente. Algunas sí, otras no. Ok. Hay afinidad, otras no. Sí. Ujú, Bueno, hay una cosa que quiero añadir que estoy viendo y es que ellos también viven, por ejemplo, en la tierra ujú, y de alguna manera mantienen, no es que mantengan vivo, pero sí hacen parte de la energía de la naturaleza en sí de las plantas. Entonces, ellos conectan la energía por debajo porque veo la tierra y veo que por ejemplo, los árboles se conectan entre sí, las raíces, las flores, todo se conecta entre sí y yo veo que los duendes hacen un trabajo, algunos, importante de conexión de energía entre plantas, entre unas y otras. ok. Em, Nico, ¿cómo las hadas y los duendes van generando aparentemente una influencia en la salud física o en la salud mental de las personas que conectan con ellos? ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Ira, pues la atracción es bastante. En realidad, la energía que estas entidades emanan es bastante, lo que podríamos que tener seductiva, Sí, seductiva. seductiva, Ajá. e incluso Ira, en las tendencias de frecuencia, cuando dos combinaciones mentales pudieran procesarse en conjunto, no siempre las entidades de la naturaleza son más fuertes que la mentalidad humana. Ajá. La mentalidad humana pudiera abordar y someter de alguna forma ese tipo de energías también, llevando a transformar de alguna manera la reacción o conexión que tienen esas entidades con la Tierra y ahí sí viciándolas Ujú, y transformándolas en parásitos o en entidades que ya están más enfocadas en la conexión con el humano por algún tipo de conexión, mira, porque hay incluso hadas que llegan a tender a sentir la sexualidad humana y ujú, transformar, por ejemplo, y de ahí provienen estas otras que a veces les llaman como incubus. ujú. Entonces son transformaciones de las mismas energías de la naturaleza humana en relación a la tierra, pero en relación a nosotros, y como en mentalidades el humano también puede inferir en ellas. Entonces la seducción va hacia ambos lados. Observo que hay mucha más reserva de la parte de la naturaleza que del humano. El humano es como que lo busca. Ujú, Observo y puedo conectar en este momento con muchos humanos que están intentando crear un contacto directo con hadas o con duendes, ujú, y a veces los tienen enfrente pero no son capaces de verlos. ujú. Y las duendes, las hadas sí, y ahí donde empieza la tendencia de que tanto ellas o no se comparten también. Ah, y entonces aquí, ¿cómo puede afectar esta decisión de buscar el contacto
con la forma en que estas acciones pueden provocar cambios energéticos en las personas sin saberlos o energéticos también en estos seres o en estas entidades sin saberlos. ¿Qué es lo que cómo pueden afectar este tipo de decisiones tanto del humano, porque el humano es quien las va a buscar? En el humano, Ira, depende mucho el objetivo. En la Mm, mente humana es muy sencillo declarar el objetivo, la razón y el deseo por el cual te incitas a hacer algo. ujú, Y eso es muy fácil de leer en el humano. Cuando los humanos van con un objetivo, por ejemplo, de curiosidad nata, de interés investigativo, por ejemplo, hasta por fe se podría decir, las conexiones son hasta eso bastante gratificatorias y no hay como una afectación como tal. Estos espíritus no viciados de la naturaleza en realidad no requieren de la humanidad como un consumo. ujú. Conviven, pueden encontrarse. Pero, por ejemplo, yo puedo observar humanos, Ira, en este momento que tienen el deseo, por ejemplo, de matar o de adquirir un duende, porque lo consideran como parte de algo que les va a servir para algo, y en ese sentido ya más manipulable o de utilización o de objeto, la interacción sí puede afectar al humano porque las entidades de alguna forma lo rechazan y se defienden. Observo humanos perdiendo un poco como la concentración o perdiendo el ritmo, un poco intentando desmayarse, que les arden los ojos, que pueden llegar a tener problemas estomacales, esto por el rechazo energético que estas entidades pudieran provocar, pero siempre tiene que ver con la intención del humano, Ira. Por ejemplo, ustedes comentaban que hay ya unos duendes como un poquito más contaminados en este sentido de la comunicación humana. Estos duendes que están ya más, vamos a decir, acostumbrados a tratar tanto con la parte buena o luminosa del humano o sutil, tanto como con la parte un poco más densa del mismo humano, ¿qué características tienen estos seres cuando se van conectando con estos humanos que van y los buscan por intenciones, como tú dices, específicas o de conseguir algo o de atrapar que tal cosa para hacerlo con hierbitas y todo para conseguir tal cosa energéticamente? Lo que pasa, Ira, es que inicia como un intercambio de sensaciones. Estos humanos que llegan con una intención de conexión hasta estas entidades que luego se vician, tiene que ver porque la entidad termina rondando al humano también en un tiempo prolongado, Ujú, donde hay una convivencia y la entidad puede llegar a tener las percepciones de los placeres de la vida humana. ujú, Y es que en un sentido de placer, Ira, hasta nuestras funciones más básicas, son gestiones que muchas de esas especies de la Tierra nunca han percibido. ujú, Y cuando se vician, por ejemplo, en el entorno sexual, ujú, ahí llegan a obsesionarse y llegan a transformarse en estos parásitos que se encuentran dentro de la misma relación sexual. ujú. O sea, ellos también se van transformando acorde a las sensaciones humanas que puedan adquirir o no, y el deseo de también perpetuarlas, Ira. No, no, o sea, su mente no es como la de nosotros. Por ejemplo, mi mente puede divagar entre un pensamiento y otro, ir hacia arriba y hacia abajo, crecer y agrandar. O sea, tengo una libertad para mover mi mente de una forma impresionante. Ujú. En el caso de estas entidades, Ira, su mente sí se mueve, hay un rango, una cuadratura en la cual tienen cierta libertad, pero se manejan dentro de una estructura que depende mucho de su ciclo de vida. Son más Su ciclo de direccionados. vida son Ujú. más direccionadas, el ciclo de vida les indica hacia qué punto tienen que avanzar, y por eso es que las conexiones humanas, si llegan a atrofiar parte de su ciclo, transforman también la función energética de estas entidades. No siempre se vician, pero la mayoría del tiempo terminan pegándose y transformándose pues en parásitos energéticos. Ok. Entonces, Cristina, ¿cómo interactúan las hadas y los duendes entre ellos y cómo interactúan con las personas que los ven, que los sienten o que los perciben? Bueno, ahí lo que veo es que hay tanto buenos como malos, ¿no? Ujú, Como entre perversos y no perversos, entre todos, ¿sí? ujú, Hadas y duendes. Los que son perversos, como decía Nico, pueden ser hasta como parásitos ujú, energéticos
que por ejemplo, para pedirles o sea, los humanos que le piden a los duendes o a las hadas y ellas se quedan, o ellos se quedan chupando la energía como parásitos, ¿sí? Ujú. En la energía del humano. Sí veo que personas que tienen la capacidad de poder ver estas entidades, ambas, cualquiera de las dos, pueden tener una relación telepática, Ujú. es decir, una comunicación telepática de preguntar sobre cosas, sobre circunstancias, sí, saber respuestas sobre cualquier tipo de situación, ¿sí? Ellos son ambos, en su generalidad, son juguetones y son un poquito malvados. Entonces las respuestas siempre son confusas, a confundir. No solamente confusas, sino a confundir. Y lo que veo es que el sistema como tal nos ha mostrado, por ejemplo, que las hadas son lindas, ¿no? Entonces, si se presenta una hada es porque es positivo. Entonces, ellas comienzan a dar ciertos mensajes a estas personas y comienzan a confundir y comienzan a envolver como en una gran mentira para que Ujú. crean lo que ellas quieren, ¿sí? Que creas. Manipulación. Ujú. Sí, O sea, ellas son más manipuladoras. sí, ellas son más manipuladoras y los duendes son más juguetones, un poquito más perversos, Ujú. ¿sí? Ujú. Eh, como a confundir ambas, a confundir. A ver, aquí una parte de lo que estás diciendo me llama la atención. Entonces, esta conciencia colectiva que nos han hecho creer que es las hadas y los duendes, cómo se van mezclando con una creencia de espiritualidad y cómo se aprovechan quizá algunos seres humanos, tanto de estas entidades como estas entidades de los seres humanos, por esta conciencia colectiva. Dime cómo es esa forma en que esta conciencia colectiva entonces nos ha hecho tener una percepción equivocada o distorsionada de estos seres y cómo es que muchos los han utilizado a estos seres o se han aprovechado de ellos o estos seres de nosotros para conseguir ciertos fines o qué es lo que sucede ahí. Bueno, veo, primero veo las hadas como los cuentos de hadas, Ujú. como Disney World, en donde son lucecitas y son lindas, ¿no? Y veo, es curioso porque veo a niños Ujú. que tienen la percepción, sobre todo niños que tienen la percepción de ver y estos seres los confunden. Y se manejan como, haz de cuenta, como amigos imaginarios y los Mm. manipulan, ¿sí? Son Okay. voces. ¿M? Los niños tienen en su cabeza que las hadas son bonitas, porque y sí pueden ser bonitas, porque son como lucecitas, Ujú. pero son bastante perversas. Aunque hay unas buenas que son o los duendes también, que son los que yo te digo que hacen una labor energética dentro del ecosistema energético de los bosques, pero la gran mayoría son estos seres manipuladores. También veo que el tema del robo de los duendes Ujú. es cierto. Ellos, pues lo que veo es que cogen las cosas y confunden, pero es que es curioso porque veo al humano concentrado en cierta situación y los duendes esconden las cosas, pero es como un mecanismo para incomodar, como para confundir, para que tú pierdas un poco como el hilo y te confundas, ¿sí? Ujú. Todo el tiempo es a confundir. Entonces los seres, estos que están en su hábitat natural, más en el campo, en las montañas, son mucho más inocentes. Entonces, todos los que están como más cercanos a las ciudades, a los pueblos, a este tipo de cosas, son como más maldosones por la misma convivencia con el mismo ser humano. Hmm, es una buena pregunta es porque
No, sí y no, espérate. Sí y no. O sea, Espérame. A ver, hay una, lo que veo, por ejemplo, con los duendes, más específicamente, es que los duendes sí tienen una necesidad de estar entre los humanos, ¿sí? ajá, Y por eso el tema de los hongos, el tema de las sustancias psicotrópicas. Entonces sí veo entidades que están en el bosque, ujú, en las montañas, en el interior de la selva, que es como si fuera una teletransportación ujú, y, y hacen la posesión del ser humano, ¿sí? Del humano. ujú. Es indiferente a que estén más cerca o no a la ciudad. Ok, Sí, eso no los hace más maldadosos o no. ok. Nico, ¿qué tipo de mensajes, qué tipo de lecciones, qué tipo de aprendizajes pueden tener los seres humanos de los duendes y de las hadas? Y al revés, los duendes que pueden tener de aprendizaje del ser humano y las hadas que pueden tener de aprendizaje del ser humano. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Pues en un ranking, Ira, si le pudiéramos que poner una cantidad, está como en un 50-50. Ujú, En realidad, la intención de la combinación con la naturaleza humana de alguna forma también es natural. ujú, Los humanos tenemos una percepción automática para la conexión con estas entidades porque al final nuestros cuerpos están construidos también de naturaleza. ujú, De ahí estas fantasías de los seres guardianes o las conexiones de humanos en grandes leyendas como con estos seres de fantasía. ujú, Pero también, mira, de estos seres hacia nosotros existe la misma intención, ujú, pues como de convivencia igual, se entienden de alguna forma como parte del ciclo y al humano como el principal en el ciclo. ujú. Se posicionan, por ejemplo, energéticamente siempre por detrás o abajo del humano, em, y no tienden como a ser abarcativos, Ira, pero en una sensación de atracción, ambas partes colocan un porcentaje muy similar. ¿Cómo pueden afectar los, como vamos a poner ejemplo, los equinoccios de invierno y los equinoccios de primavera, para que estos seres tengan o una mayor relación o no, pero también relacionado con esta forma que el humano practica mucho de la brujería? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Fíjate, Ira, que no necesariamente entra dentro de la misma tendencia. Mm, La brujería como tal, que es una manipulación que viene desde un constructo humano para poder ujú, entender y manipular todas las energías que lo rodea, sí. pero no proviene como de estas fuentes en la naturaleza. Más bien pudiera poderse influenciado también, hace rato que preguntaste como de talentos y eso, Ujú, la agricultura y el uso de la naturaleza y las plantas para la medicina pudiera venir más desde esa inspiración ujú, que proviene de los duendes y las hadas, Ira, en esa tendencia más como a entregarle al humano las herramientas para aprovechar del mismo entorno natural. Pero la brujería sale de otra tendencia y la brujería proviene de mentes humanas antiguas que a través de la manipulación energética ujú, fueron creando y construyendo esa historia, ujú. pero no las veo que provengan del mismo lugar. No, pero por ejemplo, cuando son los equinoccios, bueno, es un o sea, como un marcaje de las estaciones del año, ¿no? Sí. Del ciclo circadiano de la Tierra. Entonces, se ha movido mucho este ciclo circadiano de la Tierra y también cómo puede afectar o no o interrumpir o no ese ciclo natural de la misma Tierra, todos estos rituales mágicos, pero en esta tendencia brujil. Ahí no te oigo.
Ahí no Ahí te... hay una Ahí está. diferencia y Ujú. hay un bloque importante, por ejemplo, de la mente humana, Ira, Ajá, porque somos los únicos en la perspectiva de la maqueta ajá, que le ponen tiempo al ciclo. Al final, para las entidades conectadas a la Tierra, dentro del mismo movimiento que la Tierra está teniendo, no hay una alteración, simplemente hay un consecuente cambio ok. y de una misma vibración que pues la Tierra al final como un ser único también está transformando. Ujú, El humano en las tendencias para conectar hacia la naturaleza desde el estado brujil, como tú mencionas, ujú, sí llega a tener conexión, por ejemplo, con intenciones hacia la naturaleza, ajá, pero no hay registro, Ira, de un humano, por ejemplo, por lo menos lo que encuentro energéticamente aquí, ajá, no hay un registro de un humano que haya manipulado a la naturaleza o afectado al ambiente a un punto tan grande, más allá de, por ejemplo, provocar o detener una lluvia. ujú, Pero nunca en un trasfondo supremo. Es como al final el humano sí juega mucho en la fantasía a ajá, la hora de entenderse en estos estados energéticos. ok. Em, por ejemplo, Cristina, ahora que viene este solsticio, ahora en marzo, ¿cómo estos seres viven estos ciclos de la misma Tierra dentro del mismo universo? O sea, porque son ciclos que se viven en la Tierra, como el día, la noche, la primavera, el verano, estos cambios de estaciones. Ellos, ¿cómo van viviendo estos cambios de la misma Tierra y cómo les van afectando a ellas y cómo van cambiando o no sé si cambian o se mantienen o cómo es? Ellos se mantienen, Ujú, ellos se mantienen. Lo que cambia es esta forma de duende o de hada que sí es positiva, ujú, en donde el intercambio energético que veo en la Tierra, en el interior de la, o sea, de la capa hacia abajo, ujú, a veces tienen que hacer mucho más trabajo, más energía y otras veces no. Veo que cuando hay ujú. mucho frío, hay que hacer más trabajo. Es como si se tuvieran que mover muchísimo más rápido para que esa energía se mueva. Es como el agua caliente cuando está caliente, que se Ujú. mueven, las partículas se mueven más rápido, así les toca tener más movimiento para que haya más fluidez. Pero en sí, su estructura, todo no cambia, es igual. Ok. En este cambio que ellas hacen, que se mueven mucho más, aparentemente como lo que quiero entender es que cada hada o cada duende está relacionado según su especie también a los elementos o a las mismas formas de la naturaleza de la Tierra. Ahora, con esta parte de lo de que se nos ha dicho, que se ha visto del cambio climático, es, es esto también que ha modificado la estructura de estos seres o que estos seres estén haciendo esta parte de más trabajo o no. A ver, mm, bueno, en situaciones donde hay más frío, más congelamiento, sí. Y claro, y cuando hay más calor también, pero cuando me haces esa pregunta, lo primero que se me viene es el tema de las ciudades, el tema Ajá. de estas, las entidades que son de ciudad, Ujú, que son cada vez más, que son como unas entidades, son como unos duendes, como, como modificados, como si tú fueran engendros de otras entidades, o ¿sí? sea, la polución hace que se cambie. La energía de la ciudad, Ok, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo que veo claramente, haz de cuenta las palomas, ¿sí? ok. Que son un animal de ciudad y Ujú, que comen basura, ujú, grasa, tal, a los pájaros de la selva que comen frutas y demás, bueno, eso también, pero es como la diferencia de cómo
de qué tipo de energía se alimentan, ¿sí? Ujú, Y la energía de la ciudad es densa, el humo, el asfalto, el calor, ujú, sí, el calor sobre el asfalto, ujú, eh, esa energía es densa, es como, es residual, ujú, es como si fuera un residuo ujú, de sí, de algo muy, pues, como dañado. Entonces estos duendes son dañados, ujú. son más manipuladores. Por supuesto, no es una energía tan densa como ciertas entidades que puede haber, pero sí son más densos que los de los... Es que cuando me hablas de cambio climático se me vino la ciudad, ¿sí? El Ujú, asfalto, ujú. esta energía densa. Ok. Nico, a ver, en todos estos cambios de estaciones hay fases de la luna. Las fases de la luna también de alguna manera van haciendo que las mismas plantas o que la misma tierra o que todo vaya teniendo sus propios ciclos. Entonces, esto va afectando a los ciclos de las hadas, o sea, las hadas son jóvenes, cómo nacen, cómo se vuelven maduras, mueren, se transforman, cómo es este ciclo que ellas, como están muy pegadas a la naturaleza, estos ciclos de la luna, estos ciclos que hay, por ejemplo ahorita con los equinoccios, este tipo de cosas que se van presentando como en la naturaleza, ellas como lo viven y los duendes también. ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? De alguna forma lo viven como la repercusión de la Tierra y cómo la Tierra lo experimenta, Ira. Ok. Por ejemplo, Ujú, en un sentido externo, también lo que está fuera de la estructura de la superficie terrestre, dentro de su dimensión, pues termina como formando parte de algo también separado, ¿no? Por ejemplo, pero influencia en las conexiones que tiene directo con la naturaleza. Así como la luna, por ejemplo, puede también llegarse a adjudicar la influencia en la sangre humana como un fluido, ajá. también en este tipo de entidades hay tendencias de movimiento en sus cuerpos que hacen referencia a las tendencias en que la Tierra se puede involucrar con lo externo. Pero Ujú, no hay como una línea recta que vaya de la hada al equinoccio, por ejemplo. No ajá. hay una línea recta en información que vaya del duende a la luna. Ujú, Tiene que ver cómo la Tierra como centro o campo en el cual todos nos movemos ujú, o adquiere o mueve esas energías y luego las transmite a sus recipientes, a los distintos tipos de manifestaciones. Pero, por ejemplo, Ira, lo que observo que las hadas están más conectados a los cambios que tienen que ver con las estaciones ujú, que los duendes. Los duendes se meten más como en la reserva densa de la tierra, ujú. pueden incluso durar mucho tiempo sin moverse, pero las hadas son más mutables, son las que van cambiando con los ciclos de la naturaleza. Pero sí, no hay como una línea recta, ya no hay una conexión directa entre luna y hada, por ejemplo, pero hay Ujú, una conexión directa entre luna-tierra ujú. y tierra con humanos y hadas y la influencia de la energía que puede tomar de lo externo. Ok, muy bien. Vamos a regresar, pero les voy a pedir que me digan una oración, una frase o una palabra que les haya quedado de esta indagación. Vamos a ir regresando, van desconectando. Y Cristina, Dualidad, dualidad. dualidad. Ok, Nico. Planeta y fantasía. Ok. Van regresando aquí y ahora en este momento presente, respiran profundo y entonces la dualidad nos lleva a vivir al planeta tanto con fantasías, fantasías densas, fantasías sutiles, pero en fin, fantasías. Regresamos aquí y ahora en este momento presente. ¿Cómo les fue? Bien, bien, mira. ¿Bien? ¿Pesada o no?
No, estuvo más ligera, ¿no? No, estuvo bastante Sí. ligerita. Sí, tranquila. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Como, fíjate que nos habían pedido ya hace ratito los hadas y luego los duendes. Pero fíjate cómo la forma en que nos las han hecho ver las películas y todo eso influye también en la conciencia colectiva, ¿no? De que la gente dice que las ve y les da la forma y la estructura que a lo mejor nos presentan en otro tipo de películas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a cortar aquí. Gracias, chicos. Vamos a descansar. Y gracias a todos por seguirnos. Les agradecemos su like y sus comentarios. Bye.